Buenos días, mi nombre es Mónica, de la organización de IFAES y Smart Data Summit, y quiero daros la bienvenida a este evento virtual organizado junto con Informática. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya dando paso a Bernardo Godard, Country Manager de Informática y moderador de este evento virtual. Bernardo, cuando quieras puedes comenzar. Pues muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. En primer lugar, pues quisiera presentar a las personas que van a estar con nosotros como panelistas en este webinar, empezando por Carmen Reina García, Head of Data Culture en Orange. Buenos días, Carmen. Buenos días. Eva Montoro, Head of Advanced Analytics and Data Science en Santander. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Sonia Casado, Chief Data and Analytics Officer en Imedia Biceum. Buenos días, Sonia. Buenos días. Y Ana Ruy Pérez, Head of Business Intelligence B2B en Endesa Enel. Buenos días, Ana. Buenos días, Ana. Parece que tenemos algún problema de sonido con Ana. Sí. Hola, buenos días, perdona. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues bienvenidas y muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar. El webinar que trata de los retos y oportunidades en el mundo de los datos y también con foco en el liderazgo de los datos impulsados por mujeres, de los cuales, por supuesto, pues queda clarividencia con vuestra participación. En primer lugar, quería empezar el webinar, si os parece bien, con algunas preguntas y algunas reflexiones con vosotras. Como bien sabéis y todo el mundo sabe, hemos pasado un 2020 difícil y parece que los cambios que todos hemos tenido que asumir han provocado una nueva realidad que parece que continúa al entrar el 2021 y que probablemente seguirá y continuará bastante tiempo o quizá para siempre. Entonces, quería preguntaros, ¿han cambiado en 2021 los retos a los que os venís enfrentando como líderes en la gestión de los datos en vuestras organizaciones y habéis identificado en estos retos oportunidades para la aceleración digital de vuestra empresa? Empezamos, ¿os parece, Sonia? Si te parece bien contestar toda esta pregunta. ¿Has identificado estos retos y han sido identificados como oportunidades para la aceleración digital en tu compañía? Sí, gracias, Bernardo. Bueno, efectivamente, yo creo que todos sabemos que han cambiado cosas, ¿no? Yo antes de hablar ya del 2021, yo creo que hay que repasar brevemente lo que nos ha cambiado en 2020. Nosotros hemos visto muchos cambios, evidentemente, no voy a hablar desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Pero hay dos cosas que sí que han cambiado radicalmente y es, por un lado, las preguntas, necesidades de negocio que se hacían tanto nuestros clientes como internamente a la compañía, lo que teníamos que resolver, y se ha acentuado todo lo relativo a esto que impacta en nuestras cifras de negocio, cómo esta crisis sanitaria cambia a los consumidores, qué nuevos hábitos se están dando a la población, cada uno de nosotros a nivel personal, cómo esto condiciona nuestras conductas de compra, cómo nos relacionamos con las distintas marcas. Entonces, todo este contexto ante esta crisis sanitaria ha cambiado radicalmente, como todos sabemos, con lo cual eso cambia las prioridades. Y luego otro gran factor, que es el segundo que quería destacar, es que todos sabemos que ha cambiado todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, teleasistencia, logística, e-commerce, con lo cual lo que hemos pasado es de un mundo, vamos a decir, más físico a un mundo más digital, porque estamos realizando muchísimas cosas de las que
de las que antes hacíamos en la ciudad, en el entorno rural, urbano, las hacemos en casa, ¿no? Entonces, ese mundo físico ha cedido importancia al mundo digital y eso tiene impactos en el acceso a los datos, al mantenimiento de los procesos que gestionamos desde las empresas, etcétera. Bueno, sin ir más lejos, todos estamos viendo que se están disparando todo lo que tiene que ver con las compras de software colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, con estas dos premisas de lo que nos ha pasado en 2020, pues, ¿qué vemos nosotros de cara a 2021? Pues que evidentemente se mantiene la inercia y aquí en esta inercia, pues al final hay empresas que han salido favorecidas, ¿no? Por temas de salud, todo lo que tenga que ver con oficina en casa, deporte en casa, etcétera, logística. Y hay otras empresas que los retos han venido más por, bueno, pues necesidad de reducir costes en un entorno de comprometido de ingresos. Y, en definitiva, con estas dos disyuntivas hay ocasiones en las que a ciertas empresas ha favorecido la crisis sanitaria y otras en las que está golpeando fuertemente, todo esto te lleva a replantearte tres cosas clave que son, al final, el core de lo que estamos hablando en esta mesa redonda, ¿no? Por un lado, datos, en segundo lugar, tecnología y, en tercer lugar, la inteligencia para sacarle todo el partido a toda esta información. Entonces, nosotros sí que nos hemos replanteado, al final nosotros damos servicios a otras empresas, nos hemos replanteado qué tipo de información era necesario capturar, priorizar en este nuevo contexto, sabiendo que la sociedad es más digital, qué nuevas oportunidades hay de capturar esta información y, en cualquier caso, compaginándolo con cómo se está avanzando la normativa española, europea, con todas las cuestiones relacionadas con el Reglamento General de Protección de Datos, todo lo que muchos de los que estamos aquí seremos conscientes de que está pasando alrededor del mundo de las cookies, etcétera. Con lo cual, lo que estamos viendo es qué nueva información tenemos que priorizar para resolver estas necesidades que han cambiado en todas las empresas. O sea, el foco, la prioridad ha cambiado, qué nueva información capturar, qué nuevo enfoque matemático-tecnológico aplicar y con esto dar mejor respuesta a las prioridades de negocio. Entonces, yendo al kit de tu pregunta, ¿esto ha empujado la aceleración digital en nuestro caso? Sin duda, porque ha pasado de ser una prioridad a una necesidad. Yo creo que la ventaja que nosotros teníamos es que creo que estábamos bien preparados y lo que hemos hecho ha sido poner más foco en aquellas cosas que internamente nos iban a permitir afrontar mejor esta situación y dar mejor servicio a nuestros clientes. Pero que se han identificado oportunidades y necesidades de acelerar esa transformación digital en nuestras empresas, sin duda hay un mayor foco de toda la dirección y eso es una oportunidad. Muchas gracias, Sonia. Efectivamente, como bien dices, las necesidades de negocio pues han cambiado, hay nuevos hábitos y para todas vosotras, como responsables de una u otra manera de esa gestión de datos dentro de vuestras organizaciones, uno de los principales objetivos y retos siempre es alinear las estrategias de datos con la del negocio. Y a ese respecto quisiera preguntaros, ¿lo habéis logrado? Es decir, alinear esa estrategia de datos con la del negocio. ¿Y cómo conseguís que los datos sean vistos como activo de valor dentro de vuestra organización? Eva, en el Santander, ¿cómo conseguís que esos datos sean vistos como activo de valor dentro de vuestra organización? Bueno, yo creo que en la teoría, ¿no? Nadie pone en duda cuando hablas de que los datos es un activo de valor para la organización. Quizá lo complicado es realmente llevarlo a la práctica y que el negocio lo vea como realmente un valor, ¿no? Hablaba si lo hemos conseguido. Yo diría que estamos ya a punto de, ¿vale? Porque creo que es un camino muy, muy, muy largo, pero que lleva mucho tiempo. Pero yo creo que podemos decir en este momento, al menos en el Santander, que esa estrategia de datos y esa estrategia de negocio está alineada. Tengo que decir que no ha sido un camino sencillo, porque, como decía, la teoría dice mucho, ¿no? de que el dato es un activo de valor, pero luego te encuentras con inconvenientes, sobre todo hablábamos de la tecnologías que no estaban suficientemente preparadas, el tema del gobierno del dato no suficientemente depurado ni puesto en funcionamiento. No nos olvidemos del tema de la calidad de datos, ¿no? que lanzas muchas veces una prueba de concepto y al final
el algoritmo matemático es bueno, lo que estamos intentando resolver es correcto, pero nos encontramos que los datos no están con la suficiente calidad con la que precisamos, ¿no? Entonces, el resultado tampoco es el adecuado. Entonces, yo diría que ha sido un camino largo, es un camino que todavía hay que seguir recorriendo porque nuestro trabajo es un trabajo en continuo aprendizaje. Las tecnologías están evolucionando muy rápido. Hablábamos que ha sido el 2020, ha sido un año complicado donde el negocio nos está requiriendo muchísima más información para hacer que las compañías sigan avanzando. O sea, que yo nunca creo que podemos decir que hemos acabado el camino porque nos queda mucho por recorrer, pero creo que sí que estamos en condiciones de decir que 10 años después, porque esto lleva mucho tiempo, sí que esa estrategia de datos y esa estrategia de negocio están alineadas. Muchas gracias, Eva. Ana, en Endesa, efectivamente los datos están, digamos, vistos como activo de valor. Ese alineamiento que comentaba Eva, ¿también se da en Endesa Enel? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Eva. Al final, el dato, o sea, que el dato es un activo, yo creo que es algo que tenemos todos muy claro. Una de las grandes barreras que hay con los datos, por lo menos con las que nos hemos encontrado en Endesa, es un tema de compartir y hacer visible toda la información. Yo creo que todas nos hemos encontrado a lo largo de nuestra carrera gente celosa de compartir su información, ¿no? O sea, precisamente porque todo el mundo sabe que la información es valor, es muy celoso de compartir esa información, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo en lo que en Endesa se ha trabajado mucho, Endesa Enel, todos estos desde hace ya varios años, con distintas iniciativas. Pues, por ejemplo, se creó una comunidad de expertos de datos en la que estamos todas las personas que trabajamos con datos dentro de toda la organización de Endesa. Dentro de otro caso es que, por ejemplo, dentro de la comercializadora, que es donde yo estoy, se ha creado un chapter específico de temas de Advanced Analytics y datos, de forma que todas las unidades de negocio estamos trabajando conjuntamente para unir sinergias, para obtener valor de lo que otros compañeros están haciendo. Entonces, yo creo que una de las grandes barreras que hay en el tema del valor del dato, que es los hilos de información, lo celosa que es la gente a la hora de compartir la información, yo creo que esto en Endesa es algo que tenemos ya muy avanzado y estamos consiguiendo que quizá a nivel de dirección incluso se esté impulsando mucho, ¿no? Todo el tema del dato. Y desde luego creo que en Endesa todo el mundo tiene claro que la información aporta un valor muy grande al negocio y ayuda mucho a crecer el negocio. Y obviamente, pues como decían mis compañeras, el 2020 ha sido un año clave en esto. En hacerse más en realidad todavía la importancia de los datos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Carmen, ¿en Orange la situación es similar a lo que comentaba Eva y Ana? Sí, en Orange es muy similar. Nosotros por estrategia hemos creado un departamento hace ya unos años de datos, donde todos los perfiles pues están relacionados con los datos. Hemos creado este departamento y hemos contratado perfiles como, por ejemplo, científicos de datos, ingenieros de datos, gobierno del dato, tenemos visualizadores, todos los perfiles relacionados con el dato. Esto nos proporciona una manera de poder trabajar y garantizar la calidad de ese dato. Aparte de esto, este departamento trabajamos en toda la compañía con metodología Agile. La metodología Agile es una metodología que es muy potente y además permite el que los equipos técnicos colaboren directamente con equipos de negocio, compartiendo pues todo lo que es la resolución, ¿no?, de los problemas de negocio. Entonces, esto lo que hace es que al trabajar conjuntamente se compartan datos, se trabaje de una manera para un bien común, para la resolución de los problemas de negocio. Otra de las iniciativas que hemos hecho, además de trabajar con metodología Agile, es lo primero de todo, lo que planteamos fue crear un Data Warehouse unificado, de tal manera que todos los datos se garantizaba la calidad del dato, ¿no? Porque es un repositorio único que tenemos en la empresa,
donde se puede acceder a datos, tanto la parte técnica, los perfiles técnicos como perfiles de negocios, con lo cual garantizamos que además se siguen unos procesos de calidad, de gobierno del dato, con todos los datos catalogados, todos los datos pues trabajados, transformados y podemos así de esta manera pues el tener la garantía de que la alineación de negocio y los equipos técnicos está garantizada de esta manera y además con datos de calidad. Estamos trabajando en ello, no es que todavía lo tengamos resuelto, pero tenemos bastante ya hecho. Muchas gracias, Carmen. Y Sonia, en vuestro caso en IMEDIA, digamos, esa visión de valor de los datos como activo dentro de vuestra organización, ¿también es parecido? Sí, justo. En nuestro caso, todo nace de la necesidad de negocio, de la estrategia de negocio. Entonces, eso nos ha llevado a ser muy consecuentes y muy prácticos en toda la estrategia de datos y de tecnología. No ha nacido una iniciativa de monto el data warehouse o monto una tecnología o monto un cloud, etcétera, sin que hubiera previamente la necesidad. Entonces, el momento que todas las palancas para decidir qué datos capturo, cómo los estructuro, con qué periodicidad los capturo, cómo doy acceso a ellos, el hecho de que partiera claramente la necesidad de negocio hace que no hubiera dudas en cuál es el sitio o el punto al que quieres llegar, con lo cual absolutamente estamos muy alineados. Fíjate que una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que precisamente en los meses que llevamos viviendo con esta crisis sanitaria, una de las cosas que nos pasaba era que, bueno, el planteamiento que igual teníamos de cuáles son los datos prioritarios y cómo era necesario por el resto de las personas de la empresa acceder, pues ha cambiado ligeramente con el teletrabajo, ¿no? Entonces, vuelve a ser un ejemplo de que han cambiado las prioridades de las necesidades. De nuevo, lo que marca es qué necesitamos desde el punto de vista de negocio y eso se traslada inmediatamente a la estrategia de datos y de tecnología. Entonces, como es el punto de partida, la verdad que no hay ninguna duda. Yo creo que aquí el punto es, en vez de trabajar desde la perspectiva de las capacidades, ¿no? Yo en esto siempre pienso en todo lo que tiene que ver con la tecnología de consumo, móviles, tablet, etcétera, que muchas veces no usamos todas las funcionalidades que tienen las cosas, ¿no? Están ahí, pero no somos capaces de sacarle partido. Y en cambio, en el momento que tú lo que haces es, partiendo de una necesidad, trasladarlo a los datos de la tecnología, que es el medio, no es el fin. Todo el mundo decimos que los datos son la gasolina, pero es el medio. Yo lo que quiero es conseguir un resultado. Yo no quiero datos per se. Entonces, en ese sentido, es súper alineado en nuestro caso. Muchas gracias, Sonia. Bueno, como habéis comentado, pues todas, efectivamente, los datos son importantes para el negocio. En los últimos años hemos visto un impulso importante de las nuevas iniciativas de gobierno del dato y además uno de los casos de uso frecuentes, como incluso comentaba concretamente Carmen, es esa generación, dejadme decir, esa modernización de Data Warehouse hacia nuevas estructuras de Data Warehouse o de Data Lake. Y Eva, en vuestro caso concreto en Santander, estas iniciativas siguen siendo, digamos, prioritarias para vuestro área y en tu opinión, ¿hay que hacer algo especial para la gestión y gobierno de datos en la nube? ¿Hay un tratamiento especial de los datos por estar en la nube y para que eso, gestión y gobierno del dato, sea un éxito en la nube? Bueno, en la parte de si sigue siendo una prioridad, evidentemente sí, es una de las prioridades. Otra cosa es que ya estamos muy avanzados, ¿no? Claro. Digamos que ya es más mantenimiento, mejora y asentamiento de lo que de lo que habíamos hecho, lo que veníamos haciendo ya durante estos 10 años, ¿no? Como comentaba Carmen, al inicio hubo más un planteamiento de todos los datos al Data Lake, un Common Data en ese lago de datos. Yo creo que luego a nosotros la experiencia nos ha ido llevando que quizás no era necesario todos en un único punto. Sí que a lo mejor el dato solo en un único sitio sí, pero no necesariamente en un único punto. También hay que entender que en nuestro caso estamos hablando de que estamos en distintas geografías, con distintas jurisdicciones y el hecho de tener que gobernar toda esa información también lo hace más complejo en determinados puntos.
A día de hoy, por ejemplo, en nuestra área en particular, en el área de Corporate and Investment Banking, lo que hemos estirado más a poder tener Data Hub, ¿no? En lugar de donde tenemos datos específicos, pues los datos de cliente en un único sitio, los datos de un negocio correspondiente en un único sitio, y luego lo que hacemos a través de otras tecnologías, como pueden ser técnicas de virtualización y demás, ponerlo a disposición de la compañía, ¿no? En cuanto a lo que me comentas sobre la cloud, yo creo que el gobierno del dato, los requerimientos que tienes son exactamente los mismos, cloud y no cloud. ¿Qué inconvenientes puede tener la cloud en el tema del gobierno del dato? Yo creo que básicamente el tema de la seguridad, como de todos es sabido, y en nuestro caso vuelvo a comentar el tema de las diferentes regulaciones. Nosotros al estar en diferentes geografías, nos tenemos que muchas veces plantear cuando estamos hablando de cloud, incluso cuando estamos hablando de proveedores externos que usan esa cloud, qué datos somos los que vamos a poner allí, porque nos podemos estar encontrando con datos de Brasil que a lo mejor los estamos colocando en Irlanda, ¿no? Y esas cosas nos hacen muchísimo más complejo ese gobierno, llevándonos al final a hacer tratamientos de cloud híbridas, ¿no? para cubrir todas estas casuísticas. Pero evidentemente sí, es una prioridad los temas de Data Warehouse, Data Lake en la compañía, y sigue siendo el principal motor en la línea más técnica del CDO. Ajá. Muchas gracias, Eva. Como tú bien comentabas, en organizaciones, dejadme decirlo así, complejas, y todas las vuestras lo son organizaciones grandes con una estructura organizativa importante y son organizaciones pues, muy importantes e internacionales en la mayoría de los casos. Entonces, normalmente esa estructura compleja supone una estructura de datos compleja, supone un gobierno de datos complejo y en general, digamos, un tratamiento que es complejo. En ese sentido, lo que sí hemos visto en los últimos tiempos es que la inteligencia artificial es un recurso cada vez más utilizado y cada vez más necesario para poder gestionar problemas complejos en grandes organizaciones como las vuestras. La automatización del procesamiento de todo tipo de documentos, el procesamiento del lenguaje natural para mejorar experiencia con clientes u otros usos, son, por supuesto, algunos de las posibles aplicaciones. Pero en general, digamos, en lo que es el ciclo de vida global de un proyecto de inteligencia artificial, que por resumirlo muchísimo, digamos, podríamos dividirlo en tres fases: en preparar los datos relevantes, en entrenar el algoritmo y en probar los algoritmos entrenados, ¿no? En ese sentido, ¿cómo pensáis que se gestionan los proyectos de inteligencia artificial desde un punto de vista del gobierno de los datos y de los procesos involucrados? Carmen, en vuestro caso en Orange, esta realidad, ¿cómo lo veis? Pues nosotros desde Orange lo que hemos hecho es invertir mucho en habilitadores técnicos que nos permiten el flujo de los datos de un sitio a otro, ¿no? Implicando también la automatización de la ingesta, por ejemplo, también el tratamiento de todos estos datos, tanto en el Data Warehouse como en el Data Lake, y luego también los procesos de inteligencia artificial, que también tenemos habilitadores que nos permiten el generar modelos de Machine Learning y nos permiten dar soluciones al negocio, ¿no? Todo este flujo de datos está controlado por un proceso de gobierno del dato. No solo la parte de consentimiento de los usuarios y la privacidad, sino también en la parte de inteligencia artificial. Lo que estamos empezando a hacer es regular que todos esos datos tengan también gobierno y ética de la inteligencia artificial, ¿no? Nos planteamos la posibilidad, la necesidad más que posibilidad de establecer una serie de procesos gobernados que lo que harán es garantizar que ese dato no tenga sesgos, no sea discriminatorio y poder utilizar esos datos de una manera más responsable, ¿no? Pues todo esto, el proceso que hemos creado en Orange es que hay una capa de gobierno del dato que desde la ingesta del dato hasta la puesta en producción de estos modelos guía todos los procesos para garantizar
que todos estos datos que estamos utilizando sean de calidad, que garanticen la privacidad y la seguridad además. Muchas gracias, Carmen. En vuestro caso, Sonia, en Imedia, ¿cómo veis esa gestión de los proyectos de inteligencia artificial desde un punto de vista del gobierno de los datos y de los procesos involucrados? Bueno, lo cierto es que Carmen lo ha explicado fenomenal. O sea, que no voy a repetir porque es verdad. O sea, la clave es tanto la captura del dato, si lleva implícito sesgo, ¿no? Que cada vez vemos más noticias en prensa que lo pone de manifiesto, ¿no? Se ve mucho con temas de género, también incluso temas de recursos humanos, la contratación, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos procesos de gobierno del dato, ser consciente a priori de qué sesgo histórico hay en los datos que estás analizando y luego una vez que has desarrollado y ajustado el algoritmo de inteligencia artificial y lo tienes disponible para ponerlo en producción, frente a todos los agoreros que dicen que con la inteligencia artificial van a desaparecer un montón de puestos de trabajo, que puede ser, lo cierto es que surgen otros adicionales y yo creo que para tranquilidad de todos, por encima de un algoritmo de inteligencia artificial sigue siendo necesario la supervisión humana para ser capaz de detectar cosas que están ocultas en los datos y que el algoritmo per se aprende de los datos, no tiene la ética. El algoritmo no lleva implícita la ética. Somos las personas que trabajamos en este campo los que tenemos que aplicar la ética posterior una vez que tenemos ajustado el algoritmo para muchas veces aplicar reglas de negocio adicionales antes de poner en producción y que, bueno, pues que en base a un algoritmo se priorice, no sé, la atención de ciertas llamadas o ciertas recomendaciones de ciertos productos en las compañías. Entonces, desde la perspectiva del gobierno del dato, no me alargo porque es que lo ha explicado fenomenal Carmen. Y yo creo que lo que sí que destacaría es otra perspectiva, por añadir otro punto de vista. Cada vez hablamos más de inteligencia artificial, lo cierto es que la base matemática lleva muchísimos años con nosotros, o sea, es un tema de nomenclatura. Lo que ha cambiado realmente es la capacidad de computación que nos hace aplicarlo a muchas más facetas del día a día y que hay mucho más datos. Entonces, para mí la lectura del tema de inteligencia artificial es que muchas veces cuando nos enfrentamos a ello lo pensamos desde el punto de vista del business case, de la aportación incremental de negocio que se va a conseguir y, por supuesto, no seré yo quien diga que no hay que hacerlo, pero también tengo la certeza que aquellas empresas que se queden en el grupo, en el pelotón de cola y que no lo aporten, en medio plazo van a sufrir muchísimo para mantenerse al mismo nivel del resto de competidores de su sector. Entonces, yo entiendo perfectamente, y más con los tiempos que corren, que además de hacer una excelente gestión del gobierno del dato, hay que ponerlo todo desde un prisma de utilidad para los consumidores, etcétera, y interno de la empresa, pero que a la vez creo que es que no hay dudas, que hay que aplicarlo. No sé, es como si tú quieres ir de Madrid a Barcelona, sí, tú puedes ir andando o puedes ir en un vehículo motorizado. En un vehículo motorizado cuesta dinero y el objetivo final lo has conseguido, llegas a Barcelona. Pero, hombre, entre medias pasan muchas más cosas, hay muchas más oportunidades, liberas recursos, etcétera. Entonces, yo creo que aplicar la inteligencia artificial esté en las estrategias de todas las compañías y no solo desde la perspectiva del gobierno del dato me parece fundamental. Muchas gracias. Hay una pregunta de las personas que están con nosotros en el webinar que tiene que ver con inteligencia artificial y si os parece la planteo ahora porque viene al hilo, si os parece bien. Nos preguntan cómo han afectado los cambios de tendencia y comportamiento de los clientes debido a la COVID-19 en vuestros modelos predictivos, forecasting y cómo los habéis solventado. ¿Quién lo contesta? ¿O quiénes? ¿Quiénes dais vuestro punto de vista? Si queréis, empiezo yo. Ha sido apasionante porque, a ver, siempre hay inercias en los comportamientos de los consumidores, en lo que las empresas ofrecen y, evidentemente, las prioridades han cambiado. Entonces, lo primero que ha ocurrido es que, claro, cuando tú construyes un algoritmo de inteligencia artificial, la base de todo esto son los datos históricos. Cada vez, bueno, según el contexto, el volumen de datos puede necesitar menos histórico, también es una cuestión de ocurrencias o de eventos que vas a analizar. Entonces, lo primero que hemos necesitado es
entender en esa captura de datos que hacíamos en qué momento estábamos preparados para identificar un nuevo patrón y cómo ese patrón estaba condicionando por la respuesta, no lo sé, ante te propongo la compra de este producto o te propongo atenderte en teleasistencia de salud de esta determinada forma. Entonces, ha supuesto reajustar, por supuesto, los algoritmos porque tenemos unas nuevas situaciones o eventos que antes no ocurrían en los datos. Si antes estábamos capturando, pues que, por poner un ejemplo, que el volumen de compra que hacíamos los consumidores a través de e-commerce en online, por decir algo, en términos generales en España está en torno al 5-10%, todos sabemos que se ha disparado. Entonces, la duda era ver en qué medida eso se dispara, se puede activar y sacar una oportunidad que gracias a un algoritmo que lo detecta quiénes son las personas más propensas, puedes incrementar su cesta de compra, su recurrencia a través de e-commerce. Entonces, esto ha requerido yo diría que en un gran rango de algoritmos repensar si solo con el calibrado automático de Machine Learning era suficiente, si necesitamos replantearnos nuevos juegos de datos que nos permitiera detectar esta tendencia y, en definitiva, reajustar esos algoritmos para poderlos aplicar a negocio rápidamente. Pero este ejercicio, que evidentemente nos supera el momento de shock, ¿no?, de marzo, yo creo que nos ha saltado en todos los ámbitos y yo creo que paulatinamente en todas las empresas estamos haciendo ese repaso de qué eventos qué nuevos comportamientos y tendencias vemos que han ocurrido. Lo tengo recogido en el set de datos con el que venía trabajando, que tengo que capturar de nuevo. En el momento que me cambia el juego de datos y cuál es la distribución de los datos que estoy analizando, el algoritmo se está ajustando correctamente, lo tengo que revisar, tengo que hacer algún cambio en el entorno productivo a la hora de aplicar los outputs del algoritmo, con lo cual la verdad que ha sido muy divertido, apasionante. Muy bien. ¿Alguna más queréis complementar lo que comenta Sonia? Sí, no, yo por mi parte... bueno, Carmen. No, yo reportar lo que dice Sonia y a pesar de que, hombre, no es para decir que este momento es un momento bueno, pero para nadie, pero sí que es cierto desde un punto de vista de datos y desde un punto de vista matemático es un momento muy interesante porque no hay nada más que nos guste más a un matemático que de repente te venga un cambio que tu historia no lo recoge, ¿no? Entonces se te presenta para dentro de ti, dentro del equipo, un reto súper importante de ajustar esos algoritmos y luego adicionalmente estamos enriqueciendo nuestro conocimiento, o sea, nos encontramos ante una situación inédita, no había sucedido antes y eso lo que nos hace es precisamente enriquecer y conocernos. Entonces, desde un punto de vista matemático y aislándome, por favor, de todo lo que estos problemas esta crisis nos está provocando a todos, es un momento muy interesante para nosotros y muy bueno. Carmen, ¿tú querías? Sí, yo coincido con Sonia y con Eva, que hemos tenido que reajustar los modelos, pero también ha supuesto un cambio desde el punto de vista de la telco, que ya sabéis pues, que con el móvil pues, vamos de un sitio a otro. Para los patrones de movilidad, por ejemplo, hemos tenido un proyecto súper interesante de ayuda a emergencias, ¿no? Al servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, puesto que en el primer desplazamiento, en el confinamiento de marzo, se notó que la gente se iba a los pueblos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el servicio de emergencias tenía que predecir o tenía que preparar las ambulancias para pues, llevar a los pacientes a los hospitales. Y bueno, tuvimos la suerte de haber colaborado con ellos para que ellos tuvieran la previsión. Ha supuesto esto un reto en cuanto al tema de los datos y en cuanto al tema de los modelos, pero bueno, vamos ajustando tal y como ha contado Sonia también en Orange. Claro. La verdad es que esto de la inteligencia artificial levanta pasiones, porque aquí hay otra pregunta, si os parece la comento también, la pongo en común con vosotras. Dice que se habla de la utilidad y el valor de los datos y de su proceso con algoritmos de inteligencia artificial, pero se especifica poco en qué se usan, qué beneficios se obtienen y en qué áreas se aplican. Todos conocemos las aplicaciones en marketing, cross-selling, recomendación, churn, etcétera, pero hay más nichos de utilidad. ¿Hay más nichos de utilidad que no sean obvios?
Bueno, supongo que sí, supongo que en cada uno de las áreas de negocio, supongo que sí, ¿no? No sé si queréis comentar algún ejemplo por ilustrar, no sé qué os parece. Bueno, si queréis arranco yo. O sea, yo creo que hay muchos ejemplos en el área de comunicación porque como está muy relacionado directamente a ventas, ingresos, yo creo que tradicionalmente ha nacido mucho en esta vía, pero todo lo que tiene que ver con sector industrial, vigilancia, optimización de recursos, disminución del consumo energético. O sea, yo creo que hay infinidad de casos. Lo que pasa es que como no están en áreas de marketing que además se dedican a comunicarlo, pues tal vez no es visible y en una experiencia de como consumidor o persona de la sociedad no lo vivimos tan directamente. Pero en el entorno industrial hay miles de ejemplos. O sea, no sé, desde cómo optimizar el consumo energético en temas de transporte a cómo optimizar las rutas en todo lo que es el reparto logístico, hasta, bueno, cada vez hay chats bot más inteligentes, porque una cosa es que tengas un chatbot con reglas de negocio simplistas, que en el fondo lo que tienes es unas reglas de si me dices sí, te contesto tal, si me dices no, te contesto tal, pero ahí no hay inteligencia, pero cada vez hay en la parte de teleasistencia, de diagnóstico, incluso lo que es el diagnóstico por imágenes, también hay infinidad de ejemplos. O sea, que yo creo que lamentablemente es verdad que lo que más se conoce es marketing y comunicación, pero bueno, dejo a mis compañeras porque hay muchísimos ejemplos. Yo por unir un poco con el mundo de gobierno y calidad de datos que hablabais, nosotros, por ejemplo, tenemos iniciativas de cómo usar la inteligencia artificial precisamente para mejorar el gobierno y la calidad de datos. O sea, directamente no afecta, no es un caso de uso de mejora de negocio directo, pero como os decía al inicio, ¿no? La calidad de datos precisamente es un hándicap para que esos proyectos sean exitosos, ¿no? Entonces nosotros sí que estamos lanzando iniciativas, por dar un caso que quizás es diferente, no estamos hablando de negocio per se, de usar la inteligencia artificial para mejorar tanto la calidad del dato como es, por ejemplo, la alimentación de metadatados que luego nos mejore ese gobierno. Bueno, yo creo que, por ejemplo, no es mi caso porque no es mi ámbito de negocio, pero yo creo que todos sabemos que ahora mismo el Machine Learning se está usando, por ejemplo, muchísimo para mejorar las áreas de recursos humanos. O sea, el People Analytics yo creo que es algo que está ahí y que está avanzando mucho. Entonces, y no es un caso de negocio, ¿no? O sea, es un caso de recursos humanos y de mejorar la experiencia de empleado, ¿no? Que tanto se habla últimamente. Entonces, yo creo que este es otro caso claro en el que la inteligencia artificial está ayudando. Sí. ¿Quieres añadir algo, Carmen? Sí, yo creo que la inteligencia artificial ayuda a todas las áreas de la compañía. Es transversal y cualquier caso de uso de negocio prácticamente cualquiera puede ser tratado con inteligencia artificial. Con lo cual es una cosa que hay que ya implementar en las empresas y empezar. Tenemos ahora todas las oportunidades. Tenemos cloud, que es muy barato. Tenemos ya software que es open source, que se lo puede utilizar cualquier pequeña empresa, las grandes, todo. Entonces ya hay que pensar en que es una manera disruptiva, ¿no? de avanzar en la empresa. Y yo animo a que bueno, pues que los responsables ya empiecen a implementarlo en sus empresas. Claro. Muy bien, pues efectivamente yo creo que habéis nombrado varios casos, ¿no? En logística, industria, como comentaba Sonia, en temas de calidad continua, todo eso que comentaba Sonia, tema de gobierno del dato, comentaba Eva, el tema de la gestión de recursos humanos, Ana y bueno, y Carmen, tú lo has rematado, ¿no? Si os parece, continuamos un poco con la mesa. Desde luego, antes comentabais que uno de los usos de esa inteligencia artificial tenía que ver, por ejemplo, con el flujo de los datos dentro de la organización, para llevar los datos, como decíais, ¿no? de un sitio a otro. En ese sentido, y también lo habéis comentado un poco respondiendo en preguntas anteriores, se ha hablado mucho de esa eliminación de silos, de esa democratización del dato como una de las consecuencias positivas de un proyecto adecuado de gobierno del dato. Pero esta democratización también puede suponer un cambio en la organización, yo creo que supone un cambio en la organización, e incluso es posible que un cambio en principios de la cultura corporativa.
Y en ese sentido quería preguntaros, ¿habéis visto que este cambio se haya producido en vuestra organización? Es decir, este cambio en la cultura corporativa, en un cambio organizativo por esa democratización de los datos y eliminación de silos, y si efectivamente ha aparecido, ¿cómo lo habéis gestionado? Es decir, ¿qué efectos más positivos o menos positivos habéis visto que se haya producido con este cambio? Eva, ¿en Santander? Bueno, yo creo que en Santander, como decía, nosotros empezamos el camino hace 10 años, ¿no? En nuestro caso, a ser banca, muy movidos por regulaciones, por una regulación en concreto en la parte de riesgos y capital. Entonces empezamos hace 10 años con todos los inconvenientes que había, y 10 años después yo creo que sí que podemos decir que hemos conseguido ya prácticamente esa democratización. Como decía al inicio, es un camino muy largo, pero tiene mucho que ver con la cultura corporativa y cómo hemos sido capaces de moverla, ¿no? A nosotros yo creo que nos vino bien al inicio, bueno, tener un regulador que sí o sí hay que cumplir con él, ¿no? Entonces hay poco que decir, pero eso no fue al final un tema que realmente nos hiciera resolver los problemas de una manera sencilla, ¿no? Era muy complicado hacer que áreas o departamentos diferentes compartieran su información por diversos motivos, ¿no? Hablábamos el tema un poco de perder, quizás esa sensación de perder poder, porque estoy dando el dato a mis compañeros, o la sensación de, bueno, a lo mejor no lo estoy yo lo gobierno a mi manera y no tiene por qué ser la misma manera que lo está gobernando otro, ¿no? Pero vino todo un poco acompañado por toda la organización. En primer lugar, potenciado por el propio board, por el propio consejero delegado liderando esa iniciativa. Y luego, a través de equipos fuertes, que yo creo que Carmen podrá hablar muy bien de todos esos equipos de cultura que se montan en las organizaciones, en la que a través de formación, a través de divulgación, vas haciendo a la compañía ir cambiando un poco ese mindset que tiene en relación al tema de compartir la información. Y por mi parte creo que luego lo más relevante es convencer con el hecho, ¿no? No solo con la teoría, no solo porque venga un mandato de arriba, sino porque en el día a día los que estamos abajo trabajando en esos equipos allá o en esos grupos de trabajo donde nos juntamos, donde se juntan los tecnólogos, se juntan los científicos de datos, se junta el negocio y diferentes negocios, porque al fin y al cabo para sacar ese valor necesitamos unir información de diferentes áreas, ellos mismos se dan cuenta que todos se ven favorecidos, ¿no? Y ahí es cuando realmente has conseguido esa democratización. Pero es camino largo, pero yo creo que sí que puedo decir que ya estamos, o sea, ya estamos. Gracias, Eva. Y Carmen, efectivamente, tú como responsable de la cultura del dato dentro de Orange, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Pues yo creo, coincido con Eva totalmente, creo que es fundamental el dotar a toda la organización de una cultura del dato. ¿En qué consiste la cultura del dato? Pues consiste en que sean conscientes de la importancia del dato, y no solo eso, sino que sepan comprender el dato, que si ven una visualización, por ejemplo, en un área de negocio, pues sepan exactamente qué les está diciendo ese gráfico, ¿no? Cómo pueden interpretar esos datos, cómo pueden utilizar esa información para su negocio. Entonces, desde Orange hemos lanzado una iniciativa que es de formación a toda la formación en datos e inteligencia artificial a toda la compañía, y que queremos formar al 70% al menos de la plantilla en 2 años. ¿Esto qué nos ha supuesto? Pues hemos tenido que lanzar unos cursos de formación desde el nivel básico hasta nivel experto, donde cada empleado puede primero posicionarse en un nivel y empezar desde ese nivel. Con lenguaje adaptado a las áreas de negocio, con lenguaje entendible, no lenguaje muy técnico, pero para que vayan comprendiendo durante esta formación la relevancia que tiene el dato para la compañía, ¿no? Lo importante que es la alfabetización en datos de todos los empleados, porque nos enfrentamos a una nueva sociedad, una nueva era, donde el dato, como sabéis todos, y por eso estamos aquí, el dato ha cobrado muchísima relevancia.
Y es necesario, al igual que hemos aprendido a leer y a escribir, es necesario también que aprendamos a conocer los datos, interpretar los datos y trabajar con los datos, ¿no? Que los usemos como una herramienta habitual en nuestro día a día, en nuestro puesto de trabajo y que nos permita el objetivizar todo ese conocimiento que tenemos en la compañía. Esa es la iniciativa que hemos lanzado y bueno, pues que está teniendo mucho éxito en la compañía. Suena muy interesante, Carmen. Antes, en una pregunta anterior, ya habíamos hablado del valor de los datos para el negocio, de cómo el negocio efectivamente considera esos datos válidos y valorables para el negocio. Pero hay una pregunta de la audiencia que concreta la pregunta y si os parece bien, os la formulo. Dice lo siguiente, dice, como pioneras en el arranque de un proyecto de gobierno del dato en sus compañías, en vuestras compañías, ¿cómo conseguisteis convencer en la venta interna de estos proyectos? ¿Cuál es el beneficio del proyecto en el que mayor retorno de la inversión han detectado? Yo creo que la respuesta a esto puede aportar valor a muchas personas con vuestra experiencia. ¿Os parece bien contestar a esto? ¿Quién empieza? Bueno, yo si queréis, cuento que a lo mejor creo que de la mesa soy la que más experiencia tengo en temas de gobierno inicial, ¿no? El inicio es complejo, ¿vale? También tiene mucho que ver, vuelvo a decir, en el tamaño de la compañía, ¿no? y el tipo de compañía en el que nos encontremos. Para nosotros fue un trabajo arduo, como digo, y eso que veníamos con un regulador por detrás que nos apoyaba el que pudiéramos ir un poquito más rápido. ¿Cómo se logra? Yo creo que a través de tener un CDO, un equipo de datos que sea capaz de convencer al resto, o sea, tenga unas skills de comunicación y convencimiento muy fuerte. Nosotros llegamos a decir en su momento que la D, más que de data, era de diplomatic, ¿no? Porque al inicio hay que hacer una labor, más que de lo que sería nuestro trabajo, realmente nuestro conocimiento técnico, hay que hacer mucho labor de divulgar, convencer, hacer unir a las personas, ver que ellos vean que eso es provechoso, ¿no? Y eso no es fácil, no es nada fácil, pero es para mí necesario y quizás es el primer punto. Normalmente a lo mejor no se pone en el plan, ¿no? Cuando vamos a hacer un gobierno del dato, que haya una primera fase de, oye, esa fase de hacer unir, de converger a esos equipos y tener un punto de unión. Pero para mí es crítica. O sea, hasta que eso no se rompe, ya puedes poner tecnología, ya puedes poner políticas en la empresa, ya puede haber un mandato de muy arriba de que hay que hacerlo, que evidentemente ayuda y es necesario. Pero el gran hándicap son las personas, para mí. Vuelvo a insistir que es un tema de personas, que al final somos las personas las que movemos las organizaciones, ¿no? Pues si yo tuviera que decir por dónde empezar y dar un consejo a alguien que empezara de cero, es haz una buena labor de comunicación, de divulgación y hacer unir equipos, ¿vale? Además, yo creo que en nuestro momento vivimos un momento raro hace 10 años, porque por un lado empezaban a dispararse las tecnologías de Big Data, todo era como muy novedoso en aquel momento y había un poco sensación de que la tecnología iba por un lado, equipos decía antes Sonia, ¿no? La tecnología no debe ser el objetivo, las tecnologías para dar un servicio a un objetivo de negocio. Pero sí que sucedió, yo creo que pasó prácticamente en todas las compañías, porque por todas las que hablé en aquel momento, nos estábamos prácticamente en la misma situación, ¿no? Como el equipo de IT iba con, no, tenemos que ir a Big Data, tenemos que ir a los Data Lake, tenemos que no sé, y por otro lado, el negocio iba por otra vía, ¿no? Entonces, esa función del CDO de ir uniéndolos, de ir haciéndolos converger, para mí fue muy relevante y yo si tuviera que dar un consejo, empieza por ser diplomático y hacer a la gente converger, más que la tecnología per se. Gracias, Eva. ¿Alguna más queréis contestar? Yo muy breve, Bueno, rápido. Perdón. Perdón.
No, yo Muy dentro de mi poca experiencia en esto, comentar que creo que es muy importante que todo lo relacionado con el gobierno del dato no se vea como una imposición. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con lo que Eva acaba de decir, ¿no? O sea, yo creo que esto se tiene que vender como un beneficio común para todos. Al final está relacionado con lo que yo comentaba antes también, de que nadie quiere, todo el mundo es muy celoso de la información y nadie quiere compartirla, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que trabajar y vender, y al final no deja de ser una labor de marketing y que tienes que trabajar en la comunicación de esto, es que esto es un beneficio para todos, pero para todos, porque tú tienes información que a mí me sirve y yo tengo información que a ti te sirve, y que todo esté accesible, que todo esté procedimentado. Esto es engorroso, es un trabajo, pero yo creo que al final lo que hay que vender es el beneficio común de toda la compañía de que este proyecto acabe en un éxito, ¿no? Sonia, ¿tu punto de vista? Muy rápido. O sea, al final el gobierno del dato y la calidad del dato es crítico porque tú estás realizando una tarea que incluye estructurar los datos, construir el algoritmo, revisarlo, ponerlo en producción, activar los negocios, y toda esa cadena puede irse al garete si la calidad del dato es mala porque no se ha llevado adecuadamente toda la coordinación y gobierno del dato. Entonces yo creo que mejor en alguna ocasión poner de manifiesto, mirar lo excelente que ha sido todo el proceso, pero los resultados no son los esperados porque el dato de partida que tenemos no es el adecuado. Yo creo que los ejemplos hablan por sí solos. Carmen, ¿quieres añadir algo desde el punto de vista de, digamos, de esa venta interna en Orange? Bueno, pues coincido con mis compañeras de mesa, totalmente coincido con ellas. Muy bien, perfecto. Pues nos quedan solamente 7 minutos para terminar el webinar, y hay una pregunta que sí me gustaría haceros a las 4, porque además este webinar, como decíamos al principio, es sobre los retos y oportunidades en el mundo de los datos, pero también y sobre todo es sobre el liderazgo de los datos impulsado por mujeres, por vosotras, ¿no? Entonces, a este respecto, vosotras como personas responsables de vuestras áreas, siempre uno de los retos de cualquier responsable de área ha sido la atracción y la retención del talento. Entonces, quería que por favor nos dierais vuestro punto de vista, no solamente desde el punto de vista de a qué retos os habéis enfrentado para la atracción de ese talento en vuestras áreas de gestión de datos y analítica de datos, si hay alguna característica especial, sino también cómo creéis que se puede impulsar la contratación y promoción de más mujeres en las áreas de tecnología y de datos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo si no os importa. Nosotros en Orange lo que somos conscientes es que los perfiles que se están contratando o que hemos contratado son muy difíciles de retener. Son perfiles muy atractivos, que hay mucha demanda en el mercado de estos perfiles, y estos perfiles, algunos son millennial, otros no, pero lo que sí que son tremendamente inquietos. Necesitan todo el tiempo reciclarse, aprender cosas nuevas. Entonces, necesitan también el tener un espacio que se sientan pues a gusto trabajando. No es tanto ya el dinero, el salario, sino buscan otras cosas. Entonces, las organizaciones se tienen que adaptar a este nuevo tipo de perfil, pues ofertándoles pues un espacio, o por ejemplo nosotros hemos creado pues estos perfiles los llamamos data freaks. Entonces, no sé si lo habéis oído, nos llamamos los data freaks y somos un grupo de datos dentro del área de datos, pues que tenemos mucha relación entre nosotros, compartimos muchas cosas, salimos juntos, y para estos perfiles pues es un amarre porque se sienten a gusto, ¿no? Se sienten a gusto trabajando y luego pueden estar continuamente aprendiendo. Eso por una parte de retención. Y luego para contratación, sobre todo en el tema de las mujeres, lo que hemos hecho es, hemos creado un programa de becas STEM para contratar a nuevas mujeres que necesitamos en estos perfiles
tan técnicos, pues no, la verdad que no hay muchas mujeres, pero por eso queremos promocionar esto. Y luego también estamos haciendo acuerdos con partners que su especialidad es dar bootcamp y formaciones solo a mujeres, con lo cual nosotros tenemos acuerdo de que vayan entrando en Orange y todo. Y luego en nuestra página web tenemos una Employer Branding que es dedicada a la diversidad. Incluso estamos ya cambiando el lenguaje, ¿no?, más orientado a la diversidad para la atracción de talento femenino. Y bueno, pues internamente lo que hacemos es, tenemos foco en movilidades de mujeres a través de los KPIs, vamos monitorizando y lo que vemos es cómo promociona a la mujer dentro de la compañía, ¿no? Pero sí que somos muy conscientes de la importancia de que haya mujeres dentro de estos perfiles técnicos que aportan muchísimo las mujeres. Muchas gracias, Carmen. Yo por Ana. nuestra parte, medidas similares a las que habla Carmen en tema de becas STEM. En nuestro caso en particular nos encontramos que el tema de la diversidad es un objetivo a nivel Grupo Santander, me iría más allá de a nivel de la tecnología. Entonces están haciendo muchos esfuerzos, muchas políticas, mucha formación, mucha captación a través de becas para atraer a ese talento femenino. Pero sí que decir que en la parte, si nos centramos en la parte de datos, en la parte más de Data Science y Data Engineers, en particular nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para encontrar ese talento femenino, pero voy a quitar incluso la palabra talento para encontrar perfiles femeninos que podamos incorporar a nuestra organización. De hecho, como para nosotros es un objetivo muy importante esa diversidad, especialmente en el área tecnológica, hemos estado haciendo estudios, el por qué cuando sale un puesto hacia afuera, apenas estaban aplicando personal femenino, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que realmente no hay en el mercado. O sea, estamos viendo que solo un 30% de mujeres están en las universidades, que normalmente lo que estamos viendo es que la mujer a los 2 años muchas veces se retiran de esa carrera profesional o se dedican a otras áreas que son quizá menos técnicas. O sea, lo que quiero decir es que realmente nos encontramos con un problema en la sociedad. Entonces, es difícil que aunque las organizaciones quieran impulsar esa incorporación de talento femenino a las compañías, en el caso concreto de la tecnología, nos encontramos que realmente no hay población a la que poder incorporar. Entonces, es muy importante esa formación de nuestros jóvenes en los colegios, sobre todo. Yo me voy a los colegios y más que a los institutos para hacer que esto cambie, ¿no? Muchas gracias, Eva. Sonia, ¿tu punto de vista? Totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellas y por no repetirme, yo voy a destacar, además que nos quedamos sin tiempo, voy a destacar 2 cosas y me uno precisamente a lo que acabas de decir, Eva. Yo creo que la prioridad es en la infancia, en los colegios. Necesitamos modelos, espejos en los que las niñas se vean y eliminar sesgos. Y eso no ocurre cuando tienes 16 años o cuando ya estás en una formación profesional en la carrera. Eso ocurre en la infancia. Yo creo que hay muchos ejemplos en la cultura anglosajona en América. Han generado campamentos, que los llaman campamentos de verano de STEM, en los que fomentan este tipo de iniciativas y lo hacen con niñas de 8 años. Entonces, yo 2 cosas, creo que es fundamental y yo creo que como profesional yo me siento con la responsabilidad de este ámbito y siendo mujer me siento con la responsabilidad de hacer de ese modelo espejo para que las niñas vean este ámbito y que esto hay que trabajarlo desde la infancia. En el World Economic Forum y en la Unión Europea la perspectiva de la necesidad de este tipo de puestos de trabajo, de roles técnicos, es abrumadora la necesidad que hay y si no empezamos a corregir este sesgo ya desde los colegios vamos a tener un grave problema en una profesión que es crítica que las mujeres no estemos presentes. A mí de verdad me parece un tema fundamental y que no se resuelve desde el mundo empresarial, salvo que estemos colaborando a nivel, ya os digo, de 6-8 años. Muchas gracias, Sonia. Ana, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo la verdad es que creo que me voy a repetir, pero coincido plenamente con lo que acaban de comentar Eva y Sonia. O sea, yo creo que el problema está en la educación. O sea, nosotros tenemos casos de que estamos buscando becarios y cuando te pones a ver los perfiles que recibes son todo mayoritariamente hombres. O sea, el problema está en la educación, en por qué las mujeres no acceden a este tipo de carreras. Y además hay que poner de relevancia que pues quizá hace años el tema de los datos, el tema de las matemáticas, la estadística, pues no estaba tan de moda, ni tan en boga, ni tan en boca de todo el mundo, ¿no? Pero hoy en día es algo que se sabe que tiene un futuro profesional muy grande. ¿Y por qué no están las mujeres ahí, ¿no? O sea, yo aquí coincido plenamente y creo que tenemos desde las empresas responsabilidad en involucrarnos en esto para que la mujer esté muchísimo más presente de lo que está en temas de datos. Esto en cuanto a mujeres. En cuanto al tema de la atracción de talento, por ejemplo, alguna de las medidas que se ha implantado en Endesa, porque obviamente la competencia que hay para contratar este tipo de perfiles a día de hoy es muy grande porque hay mucha oferta, pues una de las cosas que, por ejemplo, hemos hecho en Endesa ha sido un poco deslocalizar esto, ¿no? Pues obviamente la oferta es mucho mayor en ciudades como Madrid y Barcelona, especialmente en Madrid. Entonces, nosotros estamos tratando de irnos fuera de estas grandes ciudades a buscar el talento, ¿no? O sea, tratar de deslocalizar estas posiciones para encontrar talento en nichos, en ciudades, en provincias donde la competencia o la oferta de empleo no es tan grande como pueda ser en Madrid y Barcelona, ¿no? Y bueno, es lo que estamos haciendo en Endesa y de verdad creo que en el mundo de la mujer tenemos una responsabilidad muy grande, las grandes compañías especialmente, todo el mundo, pero las grandes compañías tenemos que hacer algo en esto. Muy bien, pues bueno, son ya 2 minutos pasadas las 11. Pues nada, sobre todo daros las gracias a las 4. Habéis hablado de que hay que tener modelos de referencia. Sin ninguna duda, las 4 sois un modelo de referencia para niños, para niñas, para jóvenes y para adultos. Con lo cual, mi enhorabuena y mi agradecimiento por haber participado con nosotros en este webinar. Muchísimas gracias a los asistentes y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotras 4. Gracias Muchísimas a gracias vosotros. por todo. Gracias a todos. Gracias. Un placer.